¿Recuerdas cuando la cocina de tu abuela era un refugio de aromas que llenaban el alma? En México, hubo platillos que eran mucho más que comida, eran historias tejidas con amor, ingenio y los ingredientes de la despensa. Eran noches de risas, mesas llenas y el crujir de tortillas frescas. Pero el tiempo, la vida moderna y las nuevas costumbres han dejado muchas de estas recetas en el olvido. Hoy te llevamos por un viaje nostálgico para redescubrir 10 platillos mexicanos que nuestras abuelas preparaban con devoción y que hoy casi nadie cocina. Desde guisos que nacieron en tiempos de escasez hasta delicias que requerían horas de paciencia, este recorrido está lleno de sabores, texturas y recuerdos que te harán suspirar. Quédate hasta el final para descubrir un platillo que está resurgiendo como un tesoro gastronómico en cocinas modernas. Prepárate para el antojo y un viaje al corazón de México. 1. Sopa de flor de calabaza, el susurro del campo. En los hogares rurales de los años 50 y 60, la sopa de flor de calabaza era una cena ligera pero profundamente reconfortante. Las flores de calabaza, recolectadas al amanecer, se guisaban con epazote, cebolla y un toque de chile poblano, todo en un caldo claro de pollo o simplemente agua para resaltar su delicadeza. A veces se añadían granos de elote tierno o calabacitas en cubos. Servida con tortillas calientes y un poco de queso fresco desmoronado, era una cena que celebraba los regalos de la milpa. Las abuelas sabían cómo transformar estas flores efímeras en un plato inolvidable. Con el auge de sopas más sustanciosas, como la de fideos o el pozole, esta receta quedó relegada a algunos pueblos de Morelos y Guerrero. Su sabor sutil sigue siendo un recuerdo de un México conectado a la tierra. 2. Tacos de sesos, el bocado audaz de la ciudad. En los tianguis y fondas de la Ciudad de México en los años 60, los tacos de sesos eran una cena atrevida pero adorada. Los sesos de res, cocidos hasta quedar cremosos, se salteaban con cebolla, cilantro y un toque de chile serrano. Servidos en tortillas de maíz dobles, con una salsa verde cruda que picaba con ganas, eran una cena rápida y económica para las noches ajetreadas. Las abuelas urbanas los preparaban con maestría, sabiendo limpiar y cocer los sesos para que quedaran suaves como terciopelo. Con el cambio en los gustos y la preferencia por carnes más comunes como el bistec o la longaniza, los tacos de sesos casi han desaparecido, pero su textura única y su sabor intenso siguen vivos en la memoria de quienes los probaron en los puestos callejeros. 3. Guisado de quelites con frijoles, la cena de la huerta. Los quelites, esas hierbas silvestres que crecían en los campos, eran los protagonistas de un guisado sencillo pero lleno de sabor en las cocinas de los años 70. Cocidos con frijoles de olla, jitomate asado y un poco de chile de árbol, los quelites aportaban un toque terroso y ligeramente amargo que se equilibraba con la cremosidad de los frijoles. Las abuelas los servían con tortillas de maíz o, en ocasiones, con un huevo estrellado encima para hacerlo más sustancioso. Era una cena humilde, ideal para los días en que la despensa estaba casi vacía. La urbanización y la preferencia por platillos más elaborados dejaron atrás esta receta, pero en comunidades rurales de Oaxaca y Chiapas, aún se prepara, recordando un México donde la naturaleza dictaba el menú. 4. Pollo en pipián blanco, el sabor suave de las fiestas. El pipián blanco era una cena especial en los hogares del centro de México durante los años 50. El pollo, cocido lentamente, se bañaba en una salsa espesa hecha de semillas de calabaza molidas, almendras, ajo y un toque de chile blanco o serrano para un leve picor. La salsa, cremosa y ligeramente dulce, se servía con arroz rojo y tortillas calientes. Preparar este platillo era un ritual, las abuelas molían las semillas en el metate, llenando la cocina de aromas tostados. Era una cena reservada para cumpleaños o reuniones familiares. Con la popularidad del mole poblano y otros guisos más coloridos, el pipián blanco quedó olvidado, pero su suavidad y elegancia lo convierten en un recuerdo de las mesas festivas de antaño. 5. Gorditas de chales, la sorpresa crujiente. En el norte de México, las gorditas de chales eran una cena rápida y deliciosa en los años 60. Los chales, pequeños camarones secos, se rehidrataban y guisaban con chile guajillo, cebolla y un toque de ajo. Esta mezcla se rellenaba en gorditas de maíz, fritas hasta quedar doradas y crujientes por fuera, pero suaves por dentro.
Se servían con una salsa de tomate verde y un poco de repollo rallado. Eran perfectas para las noches frías en ranchos de Coahuila o Durango, acompañadas de café de olla. Con la llegada de rellenos más comunes, como la carne asada o el picadillo, las gorditas de chale se desvanecieron, pero su sabor salado y crujiente sigue evocando las cocinas norteñas. 6. Sopa de médula, el consuelo de los huesos. La sopa de médula era una cena robusta que calentaba el cuerpo y el alma en los hogares mexicanos de los años 70. Los huesos de res, con su médula rica y untuosa, se cocían a fuego lento con zanahorias, papas, chayotes y un toque de chile pasilla que daba profundidad al caldo. Las abuelas extraían la médula con cuidado y la servían en el caldo, donde se deshacía como mantequilla. Acompañada de tortillas y limón, era una cena que aprovechaba cada parte del animal. Con la preferencia por cortes más magros y caldos más simples, esta receta quedó atrás, pero su sabor profundo sigue siendo un eco de la cocina de las abuelas que sabían sacarle magia a los ingredientes más humildes. 7. Tostadas de requesón con salsa de molcajete, la cena ligera. En los años 50, las tostadas de requesón eran una cena sencilla pero encantadora en los hogares del centro de México. El requesón fresco, cremoso y ligeramente salado, se untaba sobre tostadas crujientes y se coronaba con una salsa de molcajete hecha de jitomates asados, chiles serranos y un toque de ajo. A veces, se añadían tiras de cebolla asada o cilantro fresco para un contraste crujiente. Era una cena ligera, perfecta para las noches cálidas, cuando la familia se reunía en el patio. Con el auge de tostadas más elaboradas, como las de tinga o cochinita, esta versión quedó en el olvido, pero su simplicidad sigue siendo un recordatorio de los sabores puros de la cocina casera. 8. Mole de caderas, el ritual de la sierra. En la sierra de Oaxaca y Guerrero, el mole de caderas era una cena ceremonial que las abuelas preparaban en los años 60 para celebrar la temporada de matanza. La carne de chivo, especialmente las caderas, se cocía en un mole espeso de chiles costeños, hierbas de olor y un toque de aguacate criollo. El platillo, servido con arroz blanco y tortillas, era un lujo reservado para ocasiones especiales, como las fiestas patronales. Prepararlo era un acto comunitario, con las familias reunidas alrededor de grandes cazuelas. La urbanización y la preferencia por carnes más accesibles, como el pollo, hicieron que este mole casi desapareciera, pero en los últimos años, chefs oaxaqueños lo han rescatado, llevándolo a mesas gourmet como un tesoro ancestral. 9. Tortitas de huauzontle, el manjar verde. Las tortitas de huauzontle eran una cena delicada y sabrosa en los hogares mexicanos de los años 60. El huauzontle, una planta silvestre parecida al amaranto, se cocía, se mezclaba con queso fresco y huevo, y se formaba en tortitas que se freían hasta quedar doradas. Se servían con una salsa de jitomate con chipotle, que equilibraba su sabor herbal. Las abuelas sabían recolectar el huauzontle en los campos y convertirlo en una cena nutritiva. Con el tiempo, las tortitas de papa o carne las reemplazaron, pero en algunos mercados de Puebla y Tlaxcala, aún se encuentran, evocando las noches en que la cocina celebraba los regalos de la naturaleza. 10. Chiles en nogada de pescado, el lujo olvidado. Aunque los chiles en nogada tradicionales son famosos, en los años 50, algunas abuelas del centro de México preparaban una versión con pescado que era una verdadera joya. Chiles poblanos se rellenaban con un picadillo de pescado blanco, como robalo, mezclado con almendras, piñones y pera picada. Se cubrían con una nogada cremosa de nuez de Castilla y se adornaban con granos de granada. Era una cena elegante, reservada para fiestas importantes, que requería horas de preparación. Con la popularidad de la versión de carne y la dificultad de conseguir pescado fresco en algunas regiones, esta receta se desvaneció, pero está resurgiendo en restaurantes de alta cocina, donde chefs modernos la presentan como un homenaje a las abuelas que sabían sorprender con su creatividad. Estos 10 platillos no eran solo comida. Eran momentos, risas y el calor de un México que sabía convertir lo cotidiano en extraordinario. Desde los guisos humildes de los campos hasta las delicias de las fiestas, cada receta cuenta una historia de amor y resiliencia. Si este viaje despertó un recuerdo o te dio antojo, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Cuál de estos platillos te gustaría revivir?
¿Conociste alguno en la cocina de tu abuela? Nos vemos en la próxima mesa llena de nostalgia, porque recordar es volver a saborear.